Estática. Estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas o cuplas que les permiten mantenerse en equilibrio. También podemos indicar las condiciones que deben cumplir un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. La estática estudia el equilibrio de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo. Es importante saber que masa y peso no son iguales. Masa es una magnitud escalar. Se mide con una balanza en kilogramos. Sin embargo, el peso es una magnitud vectorial. Se mide con un dinamómetro y la unidad de medida es en newton. Fuerza. Existen dos tipos de fuerzas, ¿no? Una fuerza que está dada por contacto y otra por distancia. La fuerza es todo lo que puede cambiar la forma o movimiento de los objetos o cuerpos. Aquí, por ejemplo, observamos una imagen donde se está aplicando una fuerza a este objeto para que se haga o para que se produzca la deformación. Tenemos aquí igual a una persona que está empujando este cuerpo, ¿no? Entonces, fuerza es todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de los objetos o cuerpos. Y como habíamos mencionado, existen dos tipos de fuerzas. Una de ellas es por contacto, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el que la recibe, ¿no? Por ejemplo, patear el balón, al empujar, estamos hablando de una fuerza por contacto. A distancia, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. Aquí se puede observar la fuerza que existe entre los imanes y también la fuerza de la gravedad, que hace que todos los objetos caigan al centro de la Tierra. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Las unidades de fuerza en el sistema internacional es Newton. Esto vamos a corregir. Aquí está mal. En el sistema internacional es Newton y en el sistema sexagesimal es dinas. En el sistema técnico kilopondio, el sistema técnico inglés libra fuerza y en el sistema inglés absoluto Paul. Muy bien, aquí tenemos las equivalencias. Si queremos convertir un newton, entonces vamos a decir que un newton vale 10 a la quinta dinas. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ya hemos visto el concepto de una fuerza. Ahora, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Una de ellas es el peso. El peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Todo el cuerpo que se encuentra ubicado cerca de la superficie de la Tierra tiene peso, el cual se representa con un vector dirigido verticalmente hacia abajo. La ecuación matemática para encontrar el peso es peso igual a masa por gravedad. Y como les mencionaba, el peso siempre se representa con un vector dirigido hacia abajo. No importa si el plano está inclinado. Aquí podemos ver un plano horizontal, el peso del cuerpo hacia abajo. Aquí vemos un plano inclinado, entonces el peso siempre hacia abajo, de forma vertical. Muy bien. Otra fuerza que actúa sobre un cuerpo es la fuerza normal. La fuerza normal o simplemente normal es aquella fuerza que produce una superficie sobre los cuerpos que se encuentran ubicados sobre ella. La normal se representa con un vector perpendicular al plano.
¿Bien? ¿Qué significa perpendicular? Es decir, que debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie del plano. Entonces, la normal siempre va a existir cuando el objeto o cuerpo esté apoyado sobre la superficie. Aquí vemos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal y el vector normal dirigido hacia arriba. Una superficie horizontal y la normal hacia arriba de forma perpendicular. Muy bien, entonces ya estamos viendo dos tipos de fuerza. El peso dirigido hacia abajo, la normal dirigida hacia arriba, siempre y cuando el objeto esté apoyado sobre una superficie. La tensión es la fuerza ejercida por una cuerda considerada de masa despreciable e inextensible sobre un cuerpo unido a ella. Aquí podemos observar un objeto colgado de una cuerda sujeto a una superficie horizontal. Entonces, las tensiones siempre se encuentran en una cuerda. Y como podemos observar, el vector se dirige hacia arriba. Recordemos que las cuerdas no empujan, sino que sujetan. Y al sujetar, la dirección del vector tiene que ser hacia, en este caso, hacia arriba, ¿no? Muy importante tomar en cuenta eso. Fuerza elástica. La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. La ley de Hooke. Cuando una fuerza externa actúa sobre un muelle, se produce una deformación que es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada. Entonces, si queremos calcular la fuerza elástica de un resorte, diremos que es igual a la constante elástica del resorte por el desplazamiento desde la posición normal. Ahí tenemos la unidad de medida. Fuerza neta. La fuerza neta es el vector suma o resultante, se representa de la siguiente forma, ¿no? Recordemos que este símbolo en matemáticas se lo conoce como suma de fuerzas. Muy bien, F significa fuerza, fuerza neta o suma resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema, es decir, las fuerzas que actúan en el eje X y en el eje Y. Fuerzas equilibradas. La fuerza neta es cero cuando las fuerzas iguales en magnitud actúan en sentidos opuestos, lo que significa que la resultante es cero. Entonces, la fuerza neta igual cero. Cuando hablamos de fuerzas equilibradas, siempre que vamos a decir que las fuerzas se encuentran en el equilibrio, estaríamos diciendo que la fuerza neta o fuerza resultante es igual a cero. Las leyes de Newton fueron publicadas por Isaac Newton en 1687. Tenemos la primera ley de Newton o ley de inercia, que menciona que todo cuerpo conserva su estado de reposo mientras no existe una fuerza externa sobre él que le obligue a salir de ese estado. Y aquí se puede hablar de inercia. La inercia es la tendencia natural de los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme. La inercia es una propiedad de la materia relacionada con la masa. A mayor masa, mayor inercia. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este relaciona sobre el primero ejerciéndose
ejerciéndole una fuerza de igual magnitud pero sentido contrario. Por eso se dice para cada acción existe una reacción, ¿no? La primera condición de equilibrio. Una de las principales condiciones de equilibrio es que si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas externas debe ser nula. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, por eso se equilibra. Entonces podemos decir que la suma algebraica de todas las componentes en el eje X será 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, 0. Sumatoria de los componentes en el eje Y, igual 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Se debe cumplir esta condición para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Muy bien. Teoría de Lamy. En el sistema de 3 fuerzas concurrentes y coplanares que están en equilibrio, se cumple que cada fuerza es directamente proporcional a la función seno del triángulo opuesto a ella. Aquí tenemos a la fuerza número 1 será igual, o fuerza número 1 sobre el seno del ángulo será igual a la fuerza número 2 sobre el seno de beta. Y esto a su vez será igual a la fuerza número 3 sobre el seno de tita, el ángulo opuesto a ella. Y recordemos que la suma de los ángulos, en este caso, será de 360. Diagrama de cuerpo libre o DCL. El diagrama de cuerpo libre son gráficos utilizados para mostrar las magnitudes relativas y direcciones de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo en una determinada situación. Hemos mencionado a los tipos de fuerza. Una de ellas es el peso, la normal, la tensión, ¿no? El diagrama de cuerpo es donde podemos mostrar las fuerzas a través de vectores, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo un cuerpo sobre una superficie. Su diagrama de cuerpo libre será el peso dirigido hacia abajo y la normal. Y aquí podemos observar el peso, vector peso y la normal. Tenemos otra gráfica donde observamos un coche que tiene un cuerpo y a su vez poleas que están sujetas a dos cuerpos. Diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. La tensión en la cuerda y el peso dirigido hacia abajo. Lo mismo aquí, tensión en la cuerda y sobre el cuerpo el peso. Y sobre este objeto tenemos el peso dirigido hacia abajo, la normal dirigida hacia arriba porque está apoyada en una superficie y las tensiones en las cuerdas. Y ahí está. Y así podemos ver otros ejemplos aquí de diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Es importante representar las fuerzas que actúan sobre un objeto mediante vectores. Vectores, es decir, mediante flechas. Muy bien, eso tiene que quedar claro. En la próxima actividad vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de diferentes objetos.